inmediatamente, vamos inmediatamente a Cuarto Grado. Vámonos, mi querido Luis. Hoy en Cuarto Grado abordaremos el caso del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador y la que llaman la mansión o la casa del bienestar. Le agradezco a Yasmín Ugalde, integrante del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, que siempre esté dispuesta para entrarle a estos temas sin censura. Yasmín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Vicente, a ti, a tu auditorio. Pues sí, dispuestas a también la batalla aquí en la narrativa, con el falso discurso que nos quieren con una investigación patito, ¿no? Patito, replicada por Carmen Aristegui, que lleva al presidente hoy a la declaración de 8 columnas en la mañanera, como las declaraciones que ha hecho en la semana sobre el propio Carlos Loret de Mola. Y para entrarle a este tema, también saludo a Rodrigo Guillot, colaborador de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y colaborador de Sin Línea MX. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Vicente? Pues muy agradecido de estar aquí, disculpándome por la mala calidad de la luz, pero me agarró el tráfico y espero que pronto se solucione esto. Pero muy agradecido y muy contento de estar en tus espacios. Muchas gracias, querido Rodrigo. Mi querida Yasmín, ¿tenemos solamente a Rodrigo en la mesa hoy o a quién más tenemos? Estamos, no sé si ya andará por ahí Luis Guillermo Hernández, nos iba a complacer aquí con sus comentarios también. Luis Guillermo Hernández, creo que ahí no lo... Está, ahí ya lo veo. Mi querido Luis Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Mi querido Vicente Serrano, muy buenas noches, un gusto saludarte en viernes. Un saludo a mi queridísima Yasmín. Gracias por la invitación, también a Rodrigo, que no tenía el gusto de platicar con él en otras ocasiones, así que será una buena oportunidad para intercambiar opiniones. Un gusto, como siempre, estar en este espacio. Gracias, maestro, director de La Sexta W, también colaborador del Instituto, periodista independiente, durísimo hoy en redes sociales, anda dejando la víbora chillando, como digo yo, en redes sociales, el maestro Luis Guillermo Hernández. ¿Somos todos los que debemos de estar, mi querida Yasmín? Tú dime. Por supuesto, somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. Déjame iniciar contigo, Yasmín. ¿Por dónde le entramos? ¿Cómo ves esto que creo que tenemos que también encontrarle un lado positivo? Que lo público sea cada vez más público, que la réplica sea cada vez más normal en nuestra democracia, así sea la del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que nos vayamos quitando las máscaras, todos. Sobre todo para los periodistas independientes, esto es importante, que nos vayamos quitando las máscaras, porque algunos nos las hemos quitado desde hace mucho tiempo. Querida Yasmín, ni siquiera la traíamos, no traíamos máscara, no teníamos nada que quitarnos, es que esa es la cosa. Sí, mira, por un lado iniciamos, recordarás que precisamente hace 8 días en este mismo espacio, si bien pues es que los temas se tocan, se mezclan, ¿no? Hablamos un poco del tema de periodismo, pero iniciábamos precisamente con este mismo tema. Es decir, lo primero que mencionábamos es, tendríamos que pensar que no somos iguales, en todos los sentidos, no por defender al hijo del presidente, sino porque la respuesta tendría que ser otra. Ante un escándalo,
sea por lo que sea, ¿cuál es la respuesta? Y la primera es que tiene que ser de orden público, por supuesto que sí. Es decir, desde que la atención está puesta ante la vida y el estilo de vida, no solamente del presidente, sino de su familia y sus más cercanos, me parece que es una de las cosas que se tienen que celebrar. Que podamos hablar de estos temas sin tapujos, me parece que son de las cosas de señalar. Ahora bien, lo que pasa es que con qué lo sustentamos, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una investigación basada en un buscador, ¿no? En estos buscadores de internet, ¿no? Está basado en eso esta investigación, ¿no? Un poco en ese sentido yo diría, ¿no? El nivel de esta pues es una guerra mediática, ¿no? Le andan buscando, ya no saben a quién más buscarle. Si hacemos una suma en una lista, ¿no? Pues ya le sacaron que el hermano, ya le sacaron que la prima, que la abuelita y que, ¿no? Que la prima y sus contratos, que el hermano y que los billetes, ¿no? O sea, y no llega a nada. No llega a nada porque es algo sin sentido. A mí me parece que esto va a estar en la fila de pues, el tema de los chocolates también, ¿no? De sus hijos. Pues, o sea, a mí me parece que se va a ir a la larga lista de quererle encontrar, eh, pues, el hilo negro al estilo de vida del presidente de la república. No se la creen, que no somos iguales. Rodrigo Guillot, yo sostengo desde siempre, desde que vi la investigación, que algo le falta a la investigación. Que si criticamos en su momento la de los chocolates por estar basada en inferencias, pues lo que se infiere en esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinos, pues no se comprueba. No hay documento que pueda decir, aquí está el conflicto de interés, aquí está lo que está mal, lo que está irregular, lo que es ilegal, qué sé yo. Pues creo que está claro, está inconclusa esta investigación. No sé si me sorprende que con la experiencia de Raúl Olmos haya dejado o haya permitido que se publicara la investigación de esta manera. No sé si por presiones o qué fue lo que pasó. Y me sorprende que gente con colmillo en el negocio, como Carmen, la retomen sabiendo que está coja la investigación, mi querido Rodrigo Guillot. Sí, Vicente, pues para seguir la reflexión de mi compañera Yasmín, le están buscando el hilo negro y también están buscando los tres pies del gato y también están buscando cómo desacreditar al gobierno de Andrés Manuel y no encuentran ninguna de las tres y se van a quedar así buscando cómo una u otra narrativa pueda darles lo que no les da la calidad moral y la credibilidad pública, ¿no? Vaya, es casi que periódicamente hay un mega escándalo en Twitter por alguna cosa que saca Latinus y que después, 15 minutos después de la mañanera, el presidente ya está desmontándolo, ¿no? Porque es eso, es una constante campaña de montajes que intenta pues, ganar o disputar la narrativa que ni en redes, ni en las calles, ni en las mañaneras, ni en los espacios mediáticos en donde hay alguna, por más mínima que sea, apertura al debate honesto, ¿no? Porque también hay mesas en las que solo se dan golpeteos. Pero en cualquier espacio en donde hay algo de neutralidad o algo de posibilidad de discutir ideas frontalmente, la narrativa la tienen perdida. Hay que recordar que mucho del despertar democrático que tuvo México se dio gracias a que las redes sociales permitieron que voces como esta, que espacios como este permitieran que voces pues se expresaran con discursos que estaban censurados, ¿no? En los medios hegemónicos. Y ahora esos medios hegemónicos se ven insuficientes y buscan recurrir a otras tácticas, ¿no? Latinos es novedoso en ese sentido, ¿no? Que es un programa que solo sale por YouTube, que pareciera que es independiente, etcétera, etcétera, pero si le rascas tantito, ves los vínculos de Silvano Aureoles, el periodista, presuntamente mafioso, ¿no? Etcétera, etcétera. Y siguen intentando, pero siguen sin darle al clavo porque me parece que hay dos cosas muy, muy claras en la opinión pública. Una es la calidad moral
de Andrés Manuel. ah, y dos, es que constantemente, híjole, ya no quiero decirlo, pero la oposición nos ha entrenado para detectar fake news, ¿no? Y el hecho de estar expuestos y expuestas todo el tiempo a este tipo de discursos, de alguna manera nos ha fortalecido, porque ya sabemos que cuando hay un titular engañoso, que cuando hay un videoescándalo, que cuando hay una afirmación sobre un actor político, pues tendríamos que dudarlo un par de veces y verificarlo, ¿no? Y creo que la ciudadanía está muy consciente de que los medios de comunicación juegan un papel político y entonces son críticos y críticas de los comunicadores, de los periodistas, de los analistas y de los golpeadores, ¿no? Y creo que afortunadamente eso es lo que rescataría, que el debate público está ya entrenado para este tipo de golpeteos y no van a poder desacreditar a la mala el proceso de la 4T. Hernández, maestro, yo aquí sostengo, Luis Guillermo Hernández, que no nos crean ni a nosotros a ojos cerrados. Y leía tu tweet que publicabas hace rato, hace unas horas, que decía: las reputaciones de periodistas no las destruye el presidente, las destruyen los propios periodistas que se niegan a entender su papel en la transformación de México, sin modernizarse, sin sacudirse las viejas voces, los viejos modos que los atan a un pasado que ya no existe. ¿Quién iba a decir que iban a terminar de alguna manera ligados Carmen Aristegui y Loret de Mola cuando son desmentidos o señalados, exhibidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador? Y para la gente que no lo sabe, pues porque han sido antagónicos por mucho tiempo, pero mira cómo son las cosas y en lo que estamos, Luis Guillermo Hernández. Yo creo que llegamos al fin de una era en el periodismo mexicano, mi querido Vicente, la era de las vacas sagradas, que nunca se equivocan, que nunca cometen errores y sobre todo que tienen en su poder la llave de la veracidad, la llave de la verdad y la llave con la que sentencian los actos públicos de nuestro país. Y es muy bueno que hayamos llegado ya a este fin, porque significa que la sociedad mexicana va a estar mucho más involucrada en determinar a quién le cree y a quién no. Va a estar mucho más involucrada en expedir certificados de credibilidad y sobre todo va a estar mucho menos sometida a un solo coro de voces. A mí me parece muy lamentable que un periodista que se reputa como crítico, que se autodefine como crítico del poder, pues no tenga ningún reparo en difundir investigaciones a medias, investigaciones sesgadas, investigaciones evidentemente mal hechas, y que no tenga la mínima autocrítica para someter ese trabajo que está exhibiendo al escrutinio público. Me parece que en este sentido ya no hay ningún elemento que nos permita mantenernos al margen de la crítica de la gente. Carmen Aristegui se equivoca, Carlos Loret de Mola se equivoca, yo me equivoco, tú te equivocas. Los periodistas somos seres humanos que nos equivocamos y hemos perdido el aura de inviolabilidad que tuvimos durante muchas décadas. Y me parece que es el momento en el que todas y todos los colegas debemos reflexionar al respecto. Se acabaron, insisto, mi querido Vicente, las vacas sagradas. Y es el momento de que cada quien asuma sus hierros de frente a la sociedad mexicana. Me parece lamentable, y lo digo a título personal, me parece lamentable que Carmen Aristegui y su equipo retomen una investigación tan mal hecha, tan pobre periodísticamente hablando, tan inconexa en términos de investigación periodística, tan metodológicamente deficiente, pero sobre todo lamento mucho que la misma Carmen, que alguna vez repudió el trabajo sobre encargo, el trabajo a sueldo que hace Carlos Loret, ahora pues difunda los trabajos de este hombre
Cualquier periodista que se precie de serlo, mi querido Vicente, sabe, identifica con mucha claridad quiénes son los periodistas que cobran por hacer pseudoperiodismo y quienes sabemos en este negocio de la información quién es quién, rehuimos aquellos trabajos, aquellas muestras del periodismo de esas personas, porque sabemos que tienen lo que nosotros llamamos en el gremio, pues el periodismo bajo demanda, ¿no? Tú me pagas, yo te publico lo que quieras. Y eso es una agenda en la que los periodistas serios no nos podemos permitir caer. Por eso lamento mucho este asunto, principalmente porque como tú dijiste al inicio de esta conversación, están cayendo muchas máscaras, pero sobre todo están cayendo muchos pedestales. Y es bueno que los pedestales se rompan porque ahora sí vamos a poder escuchar la estridencia de la sociedad mexicana que nos reclama cuando debe reclamarnos. Así es, habla de equivocaciones, de errores, Luis Guillermo Hernández, Yasmín Ugalde, pero hay quienes nos equivocamos honestamente y aceptamos cuando nos equivocamos, y otros que llevan la intención de equivocarse. Pareciera que hubiera una urgencia por darle un golpe certero al presidente Andrés Manuel López Obrador. En estos 3 años y cacho que lleva de su gobierno, no le han hecho gran cosa esos opositores desde los medios de comunicación o desde la trinchera política. Tú sí ves esa urgencia de como sea, pero, perdón por la expresión, pero chingatelo, aunque termines presentando investigaciones como estas que estamos refiriendo. Es que también quedaría ahí como que, pues es a ver si es chicle y pega, ¿no? En una de esas y le atinan, ¿no? En una de esas si la coyuntura lo permite, en una de esas si lo distraes y por acá le pegas, porque fíjate que yo diría, en esto mismo, ¿no? Estamos en un momento de transformación donde lo hemos dicho, aquí caben todas y todos, aquí la expresión, las ideas, lo innovador entra pero perfectamente, se requiere, de hecho. Lo que no entra es lo mismo. Repetir lo mismo no vale la pena. Los conservadores por eso no caben aquí. Es más, la oposición cabe aquí, pero ¿en qué condiciones? ¿No? Retomaría esto que dice Luis Guillermo, pues sí, claro, nos equivocamos, somos un momento de humildad, necesitamos mucha humildad para transformar este país, para poder aceptar que nos equivocamos. Pero esto no es una equivocación, esto es una estrategia muy bien armada. Retomaría también lo que dice Rodrigo, la oposición ha mostrado y nos enseña y nos pone un examen cada 5 minutos con noticias falsas. Y la ciudadanía, el pueblo, perfectamente lo sabe reconocer, pues lo hemos dicho, lo ha dicho el presidente, pero lo repetimos muchos y muchas, el pueblo es sabio y sabe reconocer una mentira. Lo que necesitamos es pasar más allá. Sabemos que es una mentira, pero ¿por qué lo dicen? ¿Por qué en este preciso momento se retoma esta falsa investigación, ¿no? Porque ya más que falsa noticia, ya ahora ya son falsas las investigaciones, son de muy baja calidad. Pero si vemos lo que mezcla, dice, es un conflicto de interés que tiene que ver con sector energético y el presidente. Ah, en tiempos de reforma eléctrica, pues, o sea, no es atacar al presidente, no es atacar solamente a su familia, no es atacar el estilo de vida que llevan ellos y ellas, no es como insiste esta investigación en contrastar el discurso de Andrés Manuel con la realidad, no tiene que ver con eso, tiene que ver con sus intereses y sus intereses están siendo tocados con la reforma eléctrica. Eso nos da un buen pulso de que uno, la ciudadanía tiene claro que la reforma eléctrica tiene que salir y que la estamos ganando esta batalla no solamente en la opinión pública, sino también en las cámaras. A mí me parece que si bien quieren socavar la figura
la envergadura, pues, del presidente, tiene que ver con este mensaje de reformar el sistema eléctrico, pues, y preservar el litio. Por supuesto que sí, tiene que ver con eso. Rodrigo Guillot, una de las bases del periodismo es esa búsqueda de la verdad. Yo no veo que haya gran intención de buscar la verdad, sino creo que se pudieran ahorrar muchas palabras los aludidos por el presidente y responderle con, insisto, un documento, un contrato, un memorándum, algo. Pero pues ya se convirtió en, dejó de ser el tema de el posible conflicto de interés para ser el tema de Andrés Manuel ataca a Loret, ataca a Carmen Aristegui, ataca a Sergio Aguayo, ataca a Denise Dresser. Pues de ese tamaño, de ese peso, la investigación que se estaba presentando. Conste que esto que estoy mencionando es mi opinión. Sí, claro. Ahorita como que me venía la imagen de Calderón en tercer grado, contando una anécdota, un chiste, algo así, y Denis Merkel, Carlos Marín, López Dóriga, Loret de Mola, etcétera, todos los antiguas vacas sagradas, riéndose con él muy afablemente, fingiendo cuestionar o fingiendo criticar, o la vieja táctica que usaron muchísimo con Peña Nieto, que fue pues inflarlo, hacerlo presidente, apoyarlo, defenderlo, bajar la voz cuando no había que criticar algunas cositas por ahí, invisibilizar a la oposición, pero cuando ya perdía su popularidad y cuando ya el consenso social era que Peña Nieto era muy malo y que habría que buscar a alguien más, algún otro partido o algún otro perfil de candidato, entonces ahí ya atacaban a Peña Nieto y lo criticaban, ¿no? Es decir, cuando conviene o cuando es el consenso popular, criticas, y cuando no, entonces defiendes o callas o criticas a actores adversos, ¿no? Eh, Creo que es muy importante analizar como sociedad las intenciones de los medios, de los diferentes actores, y como decía Yasmín, los momentos políticos, ¿no? Claro que no dan paso sin Guarache. Afortunadamente el Guarache como que se les está rompiendo, ya lleva unos 6 años rompiéndoseles con las redes sociales, pero ellos van a seguir defendiendo esos intereses contra los que estamos luchando, ¿no? Porque no son intereses legítimos, estamos haciendo una lucha de todos los terrenos, ¿no? Desde la revolución de las conciencias, que es buscar que el pueblo constantemente busque información, la critique, la digiera, la debata, debatir con los vecinos, etcétera, etcétera, hasta el campo legislativo, hasta el campo de la administración pública, y en cada uno de esos espacios hay muchos errores, probablemente, muchas imperfecciones, muchos problemas que hemos heredado, y nos van a estar buscando errores, y si no los encuentran, se los inventan, ¿no? Es muy fuerte ver cómo acosan, bueno, Jesús Ernesto, que es un menor de edad, que es un niño, ¿no? Ni siquiera un chavito, es un niño, ha tenido que soportar, y la compañera Beatriz Gutiérrez ha tenido que soportar cómo linchan mediáticamente a su hijo porque si tenía el pelo pintado o no pintado, que porque si hizo la cara. Luego confundieron ya 2 veces a Jesús Ernesto con personas que estaban pasando por ahí, ¿no? Y dices tú, ¿de verdad lo confundirán en serio? ¿O están buscando hacer un ruido ahí nada más para ver dónde pega, ¿no? Porque a veces sucede que esta noticia falsa que ya tiene rato desmentida, la retoma algún youtuber o la retoma algún cómico o la mandan por cadenita, ¿no? Y entonces, como dice Andrés, la mentira, aunque no manche tizne, ¿no? Por eso también están constantemente, no es que les funcione, no es que hayan logrado desacreditar a Andrés, pero van construyendo pequeñas imágenes, ¿no? Como que si la refinería y la industria eléctrica son del siglo pasado, ¿no? O como que si la reforma eléctrica es regresar a los años de Echeverría, o que si traer los zapatos sucios, o lo que quieras, por más absurdo, por más mal hecha la investigación,
ellos buscan instalar imágenes en el debate público porque es lo único que tienen, no tienen argumentos. Entonces tienen chistoretos, tienen imágenes, y de ese nivel es la oposición que tenemos, ¿no? Tenemos que aprovechar eso. También decía la compañera Yasmín que aquí caben todos, y creo que es claro que en Morena hay una diversidad ideológica, y ella se preguntaba, y a lo mejor una de las respuestas que pudiéramos dar es que, cómo van a caber los opositores, bajo qué condiciones, bajo la condición de ser intelectualmente honesto, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes opiniones dentro de Morena respecto a las coyunturas, diferentes ideologías, pero creo que debemos defender eso, que se dé un debate honesto. La oposición está quedando mucho a deber, porque podría crecer un poco más, podría mantenerse, podría incluso abonar al proceso democrático si corrigiera de buena fe algunos errores que pudieran haber, o si señalara algunos áreas de oportunidad que pudieran haber, pero están buscando el discurso estridente, ¿no? Y pues es grave. Hay una anécdota muy reciente en la que Partido Acción Nacional respaldó los dichos transfóbicos de uno de sus diputados, que se mencionaba en la sección anterior de tu programa, Gabriel Cuadri, ¿no? Y una compañera legisladora de Morena, María Clemente, lo cuestionaba públicamente, y cuestionaba públicamente la línea política del PAN. Fíjate qué interesante que una morenista se vea forzada a cuestionar la línea política del PAN. Es que de ese tamaño es el proceso de transformación que estamos haciendo, que no solamente tenemos que estarnos revisando nosotros y nosotras para corregir el camino, para respaldar el proceso, para cuidarnos de los ataques, sino que nos sobra tiempo y nos sobra calidad moral para señalar la línea política de otros partidos, porque esos partidos no se preocupan por mejorar su calidad política. Ya no digamos los medios de comunicación mercenarios, ya no digamos a la oposición empresarial, ¿no? Pero esa área de oportunidad que nos están dando los conservadores al bajar tanto su calidad es que nosotros y nosotras ampliemos nuestro margen de maniobra y hagamos la tarea que ellos no están haciendo, ¿no? Por eso es importante que la gente siga constantemente cuestionándose los discursos dominantes, lo que ven los medios, lo que se escucha a su alrededor, y que construya su propia opinión, como tú decías, ¿no? Para eso son las redes sociales, para ampliar el debate, y qué bueno que la sociedad cada vez se haga más parte de los procesos democráticos de México. Voy a hacerle una pregunta a Luis Guillermo Hernández que es muy fuerte. ¿Cae tal vez el último referente del periodismo mexicano en ese círculo como Carmen Aristegui, con Carmen Aristegui? O si no es Carmen, ¿quién queda como referente en el periodismo mexicano? Obviamente un referente positivo, no a los que tanto criticamos, Luis Guillermo. Y por cierto, en medio de todo esto repugnante, por ejemplo, Infobae, Loret de Mola tundió a Andrés Manuel López Obrador por exponer un discurso hipócrita ante el escándalo de su hijo. ¿Tundió Loret? Quedan exhibidos por lo que publican. Y pues qué decir de Beatriz Pajés y la revista Siempre. Repugna una familia y gobierno que se han disfrazado de benefactores de los pobres. López Obrador aparenta ser un Robin Hood, un príncipe de los ladrones, solo que en este caso le quita a la nación para metérselo a la bolsa. Ni de eso se trata la investigación publicada, pero son las ganas de moler, y en la portada López el príncipe de los ladrones. Válgame Dios. Luis Guillermo. Creo que es muy, muy importante pensar que Carmen Aristegui ha sido un referente de periodismo crítico, de periodismo pues combativo, y que cuestiona al poder político durante mucho tiempo, y esa seguirá, creo yo, siendo su lógica. Lo que está ocurriendo en realidad no es que Carmen esté perdiendo credibilidad, es que el país cambió. Ella sigue haciendo casi el mismo periodismo que ha hecho durante muchos años. El problema es que ciertos aspectos de ese periodismo ya no tocan a la sociedad mexicana de hoy, que ve el cambio de rumbo político, el cambio de rumbo social, el cambio de rumbo económico,
y confronta el discurso periodístico que intenta replicar esa realidad, esa transformación, y no le gusta ese discurso informativo. Es decir, muchos de mis colegas quedaron atrapados en esta dinámica en la que eran críticos para el poder político del viejo régimen, pero no aprendieron a criticar a los otros poderes que también tienen incidencia en nuestro país, el poder económico, por ejemplo, o los poderes fácticos. Y además, muchos de estos colegas quedaron atrapados en los intereses de estos poderes que no son el político, que los tienen controlados. Yo me pregunto, ¿por qué Carmen Aristegui, que se precia de ser una periodista crítica y que además ha dado muestras palpables de ello, no ha transformado sus espacios de opinión y sigue teniendo exactamente a la misma gente que la ha acompañado desde hace décadas? ¿Por qué no ha refrescado sus espacios de opinión si estamos escuchando a las mismas voces que no entienden de qué va la transformación? Es el mismo modelo fallido, digo yo, que tiene, por ejemplo, una buena cantidad de medios públicos que no pudieron de ninguna manera sumarse al proceso transformador de los medios, pues porque quedaron a la saga, atrapados en la vieja dinámica de que el periodista confronta al poder, identificando al poder única y exclusivamente como el poder presidencial, el poder político, y olvidándose de que hay otros poderes igual de poderosos, incluso más, entre ellos, por supuesto, el poder económico, que a través de las subvenciones de publicidad privada, pues financian una buena cantidad de medios. Me parece que lo que estamos atestiguando es una revolución en términos informativos, en términos mediáticos. La gente le está dando la espalda a todos aquellos periodistas que no reflejan la realidad que ellos ven en las calles. Y el gran problema es que muchos de mis colegas no salen a las calles a identificar esa realidad. El gran problema es que están al margen de la transformación, están al margen de entender los cambios sociales porque no tienen contacto con la gente, porque no tienen contacto con la calle, no tienen contacto más que con los grupos de poder que durante mucho tiempo han estado cerca o a los que han pertenecido o para los que trabajan. Me parece que ese es el gran punto de inflexión y por eso hablo del fin de una era, el fin de la era de los periodistas de escritorio, el fin de la era de los periodistas de voz única, el fin de la era de los periodistas que no reciben la interpelación de la sociedad. Y me parece que es un gran momento, grandísimo momento, grandísima oportunidad para darle un vuelco a esta dinámica del periodismo de una sola dirección, porque implica que la sociedad mexicana va, como dije en la primera participación, va a tomar parte ahora, parte activa en la evaluación cotidiana del trabajo de los periodistas y las periodistas. Me parece que llegamos a ese punto, mi querido Vicente, ese punto maravilloso en el que las reputaciones de los periodistas las van a destruir los propios periodistas a través de su trabajo con la sociedad. Que así sea, querido Luis Guillermo Hernández. Querida Yasmín, ¿cerramos aquí? Adelante. Me gustaría que, sobre todo Luis Guillermo, a lo mejor que se pudiera despedir antes que todos, porque si no se nos va a tener que ir. Muy bien, pues Luis Guillermo, cerremos invitando a la gente para que siempre te apoye. Muchas gracias, mi querido Vicente. Gracias también, Yasmín, por la invitación a esta charla. Ojalá tengamos oportunidad de hacer otros ejercicios de esta naturaleza. Y bueno, yo me quedo con una reflexión rapidísima, mi querido Vicente. Es momento de modernizar el periodismo en todas las áreas, en todos los ámbitos y en todos los niveles. Y eso implica que los periodistas, las periodistas, asumamos el reto de dejar atrás la vieja era del periodismo mexicano y entender que la única posibilidad que tenemos de seguir vigentes es escuchar, no al poder,
no al presidente, no lo que dice el presidente en la conferencia matutina, lo que dice la gente en las calles, lo que dicen las personas allí en los espacios de las redes sociodigitales. Es obligación del periodista mexicano adaptarse a una nueva era en la que la sociedad lleva la voz cantante, la voz privilegiada, y entender que si nos alejamos de esa sociedad, nos alejamos por completo de nuestra función como profesionales. Muy bien, pues te agradezco, Luis Guillermo, que nos hayas acompañado. Sé que tienes que correr y te mando un abrazo y nos vemos aquí pronto en Sin Censura. Gracias, hasta luego, muchas gracias. Gracias a Luis Guillermo Hernández, director de La Sexta W, periodista independiente, a quien respetamos y admiramos y quien es parte de esta familia Sin Censura. Y Rodrigo Guillot, ¿con qué cerrarías tú? Mira, retomar esa idea de, no sé si modernizar, pero sí evolucionar el periodismo, pero a lo mejor también verlo desde el otro lado, ¿no? Desde cuáles son los retos para la gente que está expuesta a estos diferentes periodismos. Y yo diría, pues, abran la tele pública, volteen a ver a los medios digitales, ¿no? Este es uno de los ejemplos, ¿no? que existen en México de que se puede hacer un periodismo distinto, con debate, con apertura ideológica, con contrapuntos, con diferentes opiniones, ángulos. Pero pues también, por ejemplo, veamos lo que está sucediendo en Canal 11, lo que está sucediendo en el Canal 21 de la Ciudad de México. Estamos viendo voces que no habíamos visto en los medios tradicionales, o que a lo mejor habíamos visto en algunos medios, pero que habían sido censurados de la tele pública y privada muchos años y de los medios hegemónicos. Entonces, sí hay alternativas. Si los periodistas tienen ese reto de ir creciendo, la sociedad mexicana también tiene ese reto de ir exigiéndoles a los comunicadores, a los periodistas, que mejoran sus contenidos, ¿no? ¿Y cómo se hace eso? Pues primero debatiendo esos contenidos y segundo, mejorando o buscando mejores contenidos para consumir, ¿no? Regalemos nuestro tiempo. Veía ahí a Denise Dresser en el espacio de Carmen Aristegui diciendo, es que si parece conflicto de interés, es conflicto de interés, ¿no? Y bueno, pues entonces ahí queda claro que no solo la intención es golpear, sino que los grandes intelectuales y las grandes intelectuales de la derecha están francamente huecos y huecas. Entonces, fortalezcamos los medios públicos, los medios independientes que generan debate honesto y busquemos esos referentes. Y por otro lado, pues quienes podemos participar en los espacios, quienes podemos comunicar, quienes podemos investigar, pues también tenemos el reto de constantemente autocriticarnos, ¿no? Para estar a la par de lo que demanda la sociedad. Como siempre también es un placer saludarte, Rodrigo Guillot, escucharte en estas mesas de diálogo y adelante con el trabajo que están realizando. Muchas gracias por el espacio, Vicente. Mando un abrazo. Muchas gracias, Yasmín, por el espacio. Y pues nada, despedirme. Claro, cuídate mucho. Gracias por llegar a esta cita, Rodrigo Guillot. Yasmín, ¿cómo nos vamos? Yo solamente diría, pues si hay campaña de odio, ¿no? Pues que participen todos esos que odian a Andrés Manuel López Obrador, que participen en el ejercicio de revocación de mandato. Y pues despedirme, agradecerte a ti el espacio, por supuesto que a Rodrigo, a Luis Guillermo, que agradecemos mucho que el día de hoy nos haya acompañado. Y pues como siempre, decirles que el Instituto Nacional de Formación Política también tiene espacios en las distintas redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, y la plataforma Morenflix, ampliamente recomendada. Muy bien, pues te mando un abrazo, Yasmín Ugalde, y nos vemos aquí el próximo viernes para seguir hablando sin censura. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, cuídate, Rodrigo, también. Buenas noches. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube.
Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.